Muy buena tarde a todos, espero que se encuentren muy bien. Y pues bien, la reflexión del día de hoy que les quiero compartir es sobre un tema que en lo personal me apasiona y me sorprende el darme cuenta cómo en el corto plazo se va a transformar la sociedad y la manera en que se hacen los negocios o los ejercicios profesionales y del cómo, aunque no lo veamos palpable o seamos conscientes en la actualidad del impacto que tiene sobre nosotros, si no conocemos este ecosistema tecnológico de la evolución de la ciencia, pues puede dejarnos fuera del mercado y de alguna manera desplazarnos quitándonos oportunidades en colocación. Vaya, ¿de qué estoy hablando? Cuando escuchamos de temas que tal vez lo hayas hecho, como lo que es la IA generativa o la inteligencia artificial, las capacidades que la misma tiene para crear contenido sujeto a propiedad intelectual, la automatización de los sistemas de generación o, por ejemplo, el suplir el capital humano para que vehículos no tripulados puedan hacer un servicio como Uber, un servicio de delivery en las plataformas de entrega de alimentos, por ejemplo, de paquetería, incluso como esta IA generativa que puede organizar, que puede discriminar y darle forma a grandes cantidades de información, puede incluso ser un muy buen apoyo para el ejercicio de ciertas, vaya, de ciertas acciones profesionales como actualmente, como anteriormente lo hacía un contador, un abogado e incluso un médico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta evolución, de cómo la tecnología poco a poco va permeando para transformar el mundo, resulta preocupante y a la vez excitante el darte cuenta de que si no conoces cómo viene esta ola de cambios, en el corto plazo puede caer en detrimento de tu persona y ejercicio profesional, ¿no? De ahí la necesidad de concientizarnos, de conocer todo este contexto y empezar a sacarle provecho. Y vaya, para no abrumar y por ejemplo dar casos claros, me gustaría compartir un dato real de, por ejemplo, cómo en México, a partir de a finales de mayo y principios de junio, se considera la modificación a la ley laboral a la ley federal del trabajo, en la cual los cuales antes se consideraban como trabajadores independientes, no sujetos a una relación de trabajo, llámese los choferes de Didi, de Uber, los repartidores de plataformas como Uber Eats o Didi Food, los cuales muchas personas optaban por este tipo de trabajo porque consideraban que tenían mayores dividendos o mayores ingresos a diferencia de un trabajo tradicional. Vaya. Sin embargo, no estaban sujetos a una protección de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, no se consideraban trabajadores. Sin embargo, con esta nueva modificación a la legislación, ya se les va a considerar trabajadores para todos los efectos de la ley y todos los derechos que los mismos tienen, para lo cual me vengo a preguntar lo siguiente. Si nosotros vemos una tendencia internacional en los países más altamente desarrollados tecnológicamente, en el cual se pretende suplir, por ejemplo, los vehículos o los servicios de conducción a través de vehículos no tripulados, de implementar la tecnología para poder realizar entrega de paquetería mediante drones o mediante vehículos no tripulados, pues podemos darnos cuenta que por una parte, en México, algo palpable y real, si bien apenas está evolucionando la ley para proteger a este segmento de la población que no tenía protección laboral, existe una inercia, una evolución tecnológica que en el mediano plazo va a transformar este segmento, vaya. Y el día que los vehículos no tripulados para servicios de taxi o servicios de repartición de paquetería sea real, pues muchas personas serán desplazadas, vaya, de una forma honesta de vivir, pese a que en la legislación ya se les considera trabajadores. Y digo pese porque estas dos fuerzas contrarias, si lo pensamos de forma lógica, compiten o pugnan constantemente, una para brindar garantías a los trabajadores, la otra por eficientar procesos, disminuir costos y de alguna manera hacer más rentable el modelo de negocio para estas personas. Vaya, si entendemos esto que acabo de decir, nos daremos cuenta que es muy rentable para una empresa invertir miles de millones en automatizar sus procesos para no tener cargas laborales que la legislación les está obligando, vaya. Esto
gracias a la evolución de la tecnología que ya está pasando en países como Estados Unidos o China y que en México tal vez no nos hemos dado cuenta y estamos un poco aletargados, ¿no? Otro de los casos que realmente me apasiona y me gusta mucho porque lo utilizo para mi día a día es en torno a la evolución de la inteligencia artificial, vaya. Cuando hablamos de cómo se generan IAs un tanto más inteligentes como la IA generativa, que si no sabes lo que es, pues básicamente es la capacidad tecnológica para que la información pueda ser procesada, pueda ser discriminada, separada, y no solo eso, sino que tenga un dejo de creatividad para poder crear contenido tanto literario, artístico, a través de música, a través de incluso videos o creaciones pictóricas o dibujos creados prácticamente de la nada, con una indicación. Es como si tú tomases y le dijeses a Google, crea lo que tengo en mi mente, y en automático la IA lo genera. Pues vaya que cuando hablamos de este tipo de tecnología, pues creo que empiezan a salir interrogantes que el derecho en su momento va a tener que responder. Por ejemplo, el tema de la propiedad intelectual. ¿Quién se consideraría el titular de los derechos de propiedad intelectual? ¿La persona que lo imaginó y dio la indicación? ¿La persona que ideó este sistema tecnológico que funge como una herramienta? ¿O la propia tecnología? Es decir, la inteligencia artificial, la cual no tiene derechos, porque no se considera una persona. Vaya, entonces, ¿es la persona que lo idea, la persona que constituye la herramienta, que la crea, o la propia tecnología? Cuestiones más filosóficas y más profundas, vaya, pues están empezando a generar debate sobre qué va a pasar con la tecnología. Y estas preguntas que estamos haciendo en este momento, vaya, hace 1, 2, 3 años, no existían, ni siquiera se veía, al menos a nivel calle, aquí en México, ¿no? Algo que les puedo platicar, por ejemplo, de esto, que en lo personal me encanta, los que saben que he dado clases como docente universitario y que al mismo tiempo tomo clases de idiomas, me ha resultado realmente fascinante el utilizar todas estas herramientas por lo siguiente. He escuchado profesores que dicen que por temas éticos, por temas de plagio, por temas de no aprendizaje, se dan cuenta que los jóvenes están abusando de estas nuevas tecnologías, en el sentido de que tienes que hacer una tarea, lo pido a ChatGPT, ella me lo realiza, no lo estudio, no lo preparo, no lo concientizo y de alguna manera estoy haciendo trampa, porque no estoy respetando las fuentes, vaya. Tienen toda la razón. Incluso se dice que históricamente nuestras nuevas generaciones pueden llegar a ser un dejo de menos inteligentes que anteriores generaciones, pese a tener todas estas herramientas tecnológicas. Cuestiones que pues realmente pueden ser reales por el abuso de la tecnología. Pero me pregunto, si estamos viviendo una época en la cual tenemos toda la información a la mano, en la cual tenemos prácticamente a la disposición de nuestras manos herramientas para agilizar, para crear ideas, lluvia de ideas, tener fuentes de consulta ipso facto al momento y facilitar el trabajo, creo que el problema no radica en que los alumnos o las personas realicen un plagio o realicen un no respeto a los derechos de propiedad intelectual de otras personas, sino que el problema radica en la forma en cómo se educa. Es decir, como docente les puedo decir que la educación tradicional consistía en memorizar, en prácticamente repetir y conocer a través de la práctica los preceptos o ideas que vas a trabajar el día de mañana. Sin embargo, la reflexión, la profundización, el conocer la materia real de lo que estés estudiando es lo que permite a una persona volverse crítica y tener un criterio, vaya, para entender la actividad profesional que tú realizas, vaya. Si esto lo aterrizamos en cómo aprovechamos toda esta tecnología, pues podemos darnos cuenta que una persona que tenga la capacidad y disciplina de tener un método de aprender conforme su capacidad de discriminar cuáles son buenas fuentes, cuáles no son buenas fuentes, de ir soportando todo este aprendizaje, pues nos daremos cuenta que tener como herramienta externa, herramienta, no como una forma de solucionarte la vida,
un chat GPT, buscadores de información, de grandes cantidades de información en poco tiempo, la posibilidad de crear contenido, herramientas audiovisuales o de cualquier tipo, prácticamente con pedirlo, pues estamos hablando de que estamos potenciando las capacidades del educando o de cualquier persona para alcanzar resultados en los cuales antes tenían que dedicarse horas, incluso semanas, vaya. Entonces, creo que cuando nosotros concientizamos y reflexionamos que estas herramientas están aquí para potenciar las capacidades, para de alguna manera ahorrarnos tiempo, creo que en ese momento sí podemos llegar a generar nuevo conocimiento y de alguna manera evolucionar muchísimo más rápido, pero para ello es necesario cambiar el cómo cohabitamos con la tecnología en la actualidad, tanto como docentes, como educandos, el modelo educativo, reflexionando siempre todo ese impacto que va a tener en cuanto al derecho, la pérdida de empleos, la evolución de los perfiles profesionales, que va a ser muy necesaria, porque en la actualidad una persona que sepa explotar todas estas herramientas tecnológicas en igualdad de circunstancias con otro profesionista o persona que no lo sepa hacer, pues vaya, va a ser abismal la diferencia de cómo uno va a tener mejores oportunidades simplemente porque sabe aprovechar este contexto tecnológico, ¿no? Me ha pasado en otros casos también cuando se habla del mentado algoritmo de redes sociales o de las aplicaciones, en las cuales de alguna manera, si alguna ocasión has sentido que te espían y que lo que tú has platicado hace unas horas atrás, de pronto te bombardean de información publicitaria o te aparece por arte de magia, la realidad es que este algoritmo lo único que hace es que conforme a tus preferencias, estadísticamente hablando y generando toda la información o data que tú generas en internet, de alguna manera es comercializada, te segmentan comercialmente como un tipo de mercado y te vuelves parte de un producto en el cual te venden a terceros que quieren llegar a ti de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando las personas no son conscientes de qué es un algoritmo, de cómo funciona, pues de pronto pueden ser bombardeadas por información que ellos no pidieron, pero que no saben cómo está llegando hacia ellos. Se están siendo víctimas o están siendo parte de una comercialización. Pero cuando tú eres consciente de cómo funciona esta tecnología, de alguna manera puedes aprovecharte de ella, como en el judo, cuando utilizas la energía de tu enemigo para volcarla en contra de él y, por ejemplo, vencerlo en una pelea cuerpo a cuerpo, ¿no? De tal forma, me ha pasado, por ejemplo, en los idiomas, cuando tú quieres aprender algo nuevo o te quieres enfocar en llegarte información de determinada calidad, si tú conoces cómo funciona ese algoritmo, puedes hacer que la maquinaria, que todos estos engranes funcionen en favor de lo que tú necesitas, para que te acerquen lo que tú necesitas y encuentres las respuestas mucho más sencillo. Entonces, cuando nosotros vemos todo este contexto de cómo evoluciona la tecnología, cómo se pretende automatizar muchísimos trabajos para economizar y obtener mayores ganancias de ciertas empresas, de cómo el derecho evoluciona para proteger a los trabajadores en condiciones no tan favorables, que a su vez pelea con las tendencias del mercado, pues tienes un estímulo para que el mercado siga evolucionando tecnológicamente para generar mayores ganancias y no cumplir obligaciones. Tienes ahí un escenario. ¿Cómo nos puede afectar? Perdiendo trabajos y más si no nos capacitamos. Por otra parte, tenemos cómo va a impactar toda esta nueva tecnología o IA generativa en cuanto a temas de propiedad intelectual, en cuanto a temas de cuestiones éticas, de respetar trabajos, de generar creaciones artísticas, literarias, audiovisuales, visuales o de cualquier tipo, que realmente conlleven prácticamente un grado artístico, un grado de tiempo, de dedicarle esfuerzo, tiempo y alma del ser humano, ¿no? Y no simplemente decirle, ChatGPT, crea esta escena que tengo en mi cabeza y yo me voy a llevar todo el crédito sin haber movido un dedo, ¿no? Que también impacta de esta manera en el mundo del derecho y en el mundo de la ética profesional. Y por ejemplo, les hablaba también de la cuestión académica, ¿no? De cómo considero que son herramientas que pueden llegar a potenciar las capacidades del ser humano para aprender más,
para aprender más rápido y de alguna manera perfeccionar sus capacidades. Pero para ello hay que reestructurar el sistema educativo, hay que aprender o reaprender a utilizar esta tecnología para de alguna manera combatir lo que yo llamo una especie de analfabetismo tecnológico. Si las personas no son conscientes de cómo funcionan, si no saben utilizarlo a su favor, van a ser víctimas de las circunstancias y en lugar de jugar en su beneficio, puede ser perjudicial para su desarrollo. Por ello es que se habla de cómo pudiésemos llegar a tener juventudes, nuevas generaciones, que en lugar de aumentar su IQ y su capacidad mental, pese a tanta tecnología, pueden ir en retroceso en cuestiones de desarrollo cognitivo, vaya. Entonces, mi conclusión es que estamos en una época bastante prolífica para el desarrollo intelectual de las personas, pero existe una gran cantidad de desinformación, una gran cantidad de poca preparación o cultura de cómo funcionan, y es importante que nosotros lo empecemos a compartir, reflexionemos de cómo funciona y de alguna manera aprendamos a cohabitar con esto que ya está aquí, a la vuelta de la esquina, y que tarde o temprano va a impactar social, económicamente, cultural y en nuestro desarrollo cognitivo, vaya. Me gustaría saber qué opinas, si te parece interesante, y no dejarlo como una especie de monólogo, sino que realmente te llame la atención, empieces a investigar y que de alguna manera se puede ir compartiendo. Esto para mí es simplemente una pequeña reflexión de un tema que me encanta, que he explotado mucho tanto en mi carrera profesional como docente, como estudiante y mi carrera como abogado. Entonces quisiera saber tu opinión y pues ver qué nos depara el destino, ¿no? Porque la tecnología ya está aquí y pronto va a reemplazar a muchas personas. Suena feo, pero es interesante ver cómo lo afrontamos como sociedad. Muchas gracias.